Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a un nuevo video. Ahorita vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el golpe de calor en el servicio de urgencias. Yo soy el doctor Eric, soy médico residente del tercer año de servicio de urgencias del Instituto Mexicano de Seguro Social, aquí del Hospital General Regional número 1 de la Universidad de Veracruz. Y sin más por el momento, empezamos. Dando una definición de golpe de calor, hay que recordar que es una emergencia médica que se caracteriza por el rápido aumento de la temperatura corporal, con alteración del sistema nervioso central y que si no se llega a tratar, tiene complicaciones a nivel sistémico. Hablando un poquito de su epidemiología, recordar que es más frecuente en las estaciones de verano, primavera, incluso también es más frecuente en los pacientes adultos mayores por su falta de termorregulación. Hay complicaciones o se ve que es más prevalente en los pacientes que tienen enfermedades crónicas maltratadas. Entonces, vamos a hablar de los factores de riesgo. Todos aquellos pacientes que no tienen un hábito de ejercicio o que se exponen a temperaturas elevadas de manera brusca y no tienen el mecanismo de termorregulación propio ajustado, entonces son los más propensos a tener estas enfermedades. Entonces, la falta de aclimatación, el esfuerzo excesivo, el sedentarismo y algunas enfermedades predisponentes que son algunas cuestiones que pueden desencadenar esta entidad. Sé que esta diapositiva es muy grande, si quieren ustedes ponerle pausa tantito para que lo puedan leer con detalle, pero más que nada son los factores fisiopatológicos relacionados, el sistema cardiovascular, el volumen plasmático, el sistema de sudoración, las glándulas sudoríparas y la edad, obviamente. Entonces, hablando del sistema cardiovascular, hay que saber que hay una incapacidad para incrementar el gasto cardíaco, hay una incapacidad para incrementar el flujo sanguíneo de la piel, y se puede dar tanto por entidades asociadas, por ejemplo la insuficiencia cardíaca o por ejemplo enfermedades vasculares periféricas, insuficiencia arterial o insuficiencia venosa, incluso con algunos fármacos, los beta bloqueadores o incluso los simpático miméticos. Hablando de volumen plasmático, la inadecuada ingesta de líquidos y la pérdida de líquidos excesivos, ya sea por fiebre, por diarrea, por enfermedades que se encuentran existentes, los diuréticos, incluso pacientes que tienen algún estado neurológico alterado, pues bueno, son más propensos a tener una depresión del volumen plasmático. También alguna afección del sistema de sudoración, por ejemplo, la deshidratación, los fármacos anticolinérgicos, algunas enfermedades que menciona el artículo, que son la diabetes, la esclerodermia, la fibrosis quística, y bueno, ya les había comentado la edad, ¿no? A mayor edad se pierde esa capacidad de autorregulación y que hace más frecuentemente la alteración en estos pacientes. ¿Cómo se clasifica a esta entidad? Se puede clasificar de manera exógena o endógena, o también pueden ustedes encontrarlo como ambiental o por actividad física intensa, o golpe de calor clásico, o golpe de calor de esfuerzo. Muy bien, entonces continuando con la fisiología, vamos a recordar que el mecanismo para producción del calor corporal se debe por el catabolismo de proteínas, de carbohidratos y de lípidos. Una vez que sucede el catabolismo, se activa la termogénesis y el incremento del metabolismo celular, y esto clínicamente en el paciente se va a representar con escalofríos, aumento de la producción de hormonas tiroideas, de catecolaminas circulantes y de la activación del sistema nervioso central. Vamos a ver cómo se transmite el calor. Estos son los cuatro mecanismos físicos, que es la conducción basada en el contacto directo, la radiación, que se debe por las ondas electromagnéticas que van a la velocidad de la luz, la convección, que es el transporte del calor del medio de un fluido, ya es del menos caliente al más frío, y la evaporación, recordar que es un mecanismo de eliminación del calor. Entonces, ¿cómo es que funciona la termosensibilidad? La termosensibilidad tiene receptores, aquí vemos cuatro, y que se van activando dependiendo del calor corporal de cada uno de los pacientes. De 25 a 31 se activan el 3 y el 4, y posteriormente del 43 al 52 se activan el 1 y el 2. Entonces, ¿cómo es que se va formando este mecanismo de calor? Vamos a ir aumentando 1 grado centígrado el calor corporal. Entonces, lo primero que va a suceder en el organismo va a inhibir los centros simpáticos y va a activar las vías colinérgicas. Al inhibir los centros simpáticos vamos a tener vasodilatación cutánea y al activar las vías colinérgicas pues vamos a tener inicio de la sudoración. Entonces, una vez que tenemos la vasodilatación cutánea, vamos a ver cómo se hacen los mecanismos, vamos a ver que hay aumento de la frecuencia cardíaca,
aumento del gasto cardíaco, la redistribución del flujo esplácnico principalmente con el objetivo de mantener la tensión arterial. Este ciclo sin fin se va a dar de manera constante y bueno, va a presentar el golpe de calor. Recordando que el flujo sanguíneo puede alcanzar hasta el 70% del gasto cardíaco, por lo que se transporta del núcleo a la periferia y luego este se disipa por la piel. Entonces, a la incapacidad de que nosotros no podamos generar un aumento del gasto cardíaco o mantener el volumen circulante, puede resultar en la insuficiencia circulatoria, y la insuficiencia circulatoria es un mecanismo para presentar golpe de calor. Entonces, una vez que se empieza a reactivar todo el organismo, va a haber una reprogramación de la expresión genética. Van a identificarse por medio del ADN, la identificación y la reparación de proteínas que se encuentran alteradas por la termogénesis. Van a haber mecanismos de control celular y van a tratar de regular el metabolismo. Esta respuesta de expresión genética es común en la mayoría de las células e incluye la identificación y reparación de proteínas mal plegadas agregadas. El control del ciclo celular puede permitir la estabilización o la reparación del ADN y la cromatina alterada y la regulación del metabolismo energético al estado de reposo de las células. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la fisiopatología? Vamos a ver que tenemos una respuesta al estrés y que tenemos una termorregulación. Hablando un poquito de la termorregulación, vamos a ver que hay termorreceptores periféricos y centrales. Los periféricos son los del músculo, de los tegumentos, y los centrales son a nivel abdominal, de médula espinal y del sistema nervioso central. También interactúa muy frecuente la corteza somatosensorial, el área preóptica del hipotálamo, que es el mayormente asociado en esta termorregulación. Y una vez que nosotros tenemos esta situación, hay dos maneras de poder propiciarlo, ya sea de manera conductual o de manera de nosotros mismos, al retirar la ropa, al administrar líquidos al paciente, administrar agua fría externo, disminuir la actividad física y de la manera autonómica que nosotros podemos ver, que es la vasodilatación cutánea que habíamos tocado, la sudoración y la reducción del metabolismo celular. Entonces, tenemos al paciente que está expuesto al calor, hay despliegue o agregación de proteínas, que estas se van a tener una mal, se van a plegar mal, entonces esto va a causar una respuesta celular al estrés. La respuesta celular al estrés, vamos a ver que es la acumulación de macromoléculas dañadas y pues bueno, van a empezarse a activar las células con el fin de tener una supervivencia celular. ¿Cómo se hace esta respuesta celular al estrés? Entonces hay identificación y reparación de proteínas mal pegadas, estabilización y reparación del DNA y la regulación del metabolismo energético que les había comentado. Pero, ¿qué sucede si están mal plegadas estas proteínas? Va a generarse un estrés oxidativo, va a haber alteraciones a nivel del estado basal celular y bueno, van a empezar a programarse la expresión genética como se les había comentado antes. Si sigue el mecanismo fisiopatológico, pues bueno, vamos a ver que ya hay afección a nivel de lípidos, membranas, de ácidos nucleicos y de proteínas, que eso conduciona a la falla orgánica múltiple. Los encargados de que se pueda realizar este proceso es a nivel mitocondrial y a nivel de retículo endoplásmico, que hace la respuesta de proteínas desplegadas que reconocen, repliegan y degradan todas esas proteínas que no están haciendo su función adecuada. Entonces vemos que una vez que la respuesta de proteínas están desplegadas, hay dos caminos que aumentan la capacidad de proteínas de plegamiento o disminuyen la carga de proteínas o que generan apoptosis y bueno, la apoptosis empieza a dar complicaciones a nivel circulatorio frecuentemente. ¿Cuánto es la temperatura que un paciente puede recibir o hasta cuánto se puede aguantar? Es de 41.6 hasta 42 grados centígrados. Les estoy poniendo del lado derecho donde hay algunas comparaciones con animales. Vemos aquí los monos hasta 44.5, los perros hasta 41 grados centígrados, el gato hasta 43.5, las ovejas hasta 44 y los ratones y las ratas hasta 45.4 grados centígrados. Muy bien, entonces hablando de la fisiopatología, vamos a ver que se encuentran involucrados dos procesos de mecanismos de lesión. Entonces vamos a ver que uno de los principales es el síndrome de isquemia de reperfusión, que vale la pena revisar en otro video, y la activación de inflamación excesiva.
Haciendo un recordatorio de la activación, vamos a ver que el grupo de proteínas de alta movilidad, específicamente la proteína HSP72, se une a los receptores de tipo TOL y estos activan el NF-kappa beta. La activación de NF-kappa beta es un proceso básico para la producción de citocinas inflamatorias. Entonces, a la alteración a nivel hematológico, una vez que nosotros propiciamos el calor, vamos a tener activación de la coagulación, pero como es una activación incontrolada, porque el factor tisular y el factor 7 se encuentran en un círculo sin fin secundario al calor, vamos a presentar la coagulación intravascular diseminada. Las siguientes diapositivas que vamos a observar son cortes histológicos de riñón, de hígado, de glándulas suprarrenales, donde podemos observar hemorragias en lo que es parénquima e intravasculares, por ejemplo, porta, la arteriola pulmonar y la vena renal. Vemos más cortes histológicos, aquí podemos ver los sinusoides hepáticos, el miocardio y el pulmón, y acá abajo vamos a ver un aumento de los cuerpos de Weevil-Palade, ¿no? Que están en las flechas blancas, no se alcanza a ver muy bien. Pero bueno, es una atenuación de citoplasma, del endotelio capilar y de los neutrófilos, ¿no? Entonces, también podemos ver las plaquetas aquí en las fibras de colágeno, cómo se encuentran también asociadas, los neutrófilos, incluso los linfocitos que actúan dentro de las fibras de colágeno que están aquí en el asterisco, y de los capilares que podemos nosotros ver aquí, la oclusión de un capilar por medio del trombo. Vemos aquí también los glóbulos rojos, que bueno, al momento de hacer esa unión hacen eritrocitos, plaqueta y fibrina con rotura de la barrera microvascular, que es lo que indican aquí las flechas. Entonces, vamos a ver aquí cortes histológicos a nivel de cerebelo, las células de Purkinje, como aquí se encuentran normales, y bueno, cuando ya empieza a haber necrosis aquí en estos cortes, pues bueno, ya se empiezan a ver más evidentes. Entonces, eso es todo por este video. Los hago cortos para que no se haga tan pesada la sesión. Vamos a continuar con la siguiente parte. En la segunda parte vamos a ver el tratamiento específicamente y bueno, cuáles son las opciones y el pronóstico de estos pacientes. Les dejo mis redes sociales. Si gustan escribirme alguna duda o alguna pregunta que llegaran a tener, con todo gusto se las llego a resolver. Y bueno, no se olviden de pasar ahí por nuestra tienda de urgencias.net. Nos estamos viendo y esperen el siguiente video. Chao.